Gracias. Chao, pues. Por favor, si alguien ve un sombrero en el agua. Ahí ven, allá. ¡Cójalo, cójalo! Gracias. Ya no se ve muy bien. ¿Sabes? Un palo, Ligia. Por efectos geográficos sigue llamándose el río Guaviare porque el lado de allá es el lado, lo que vemos al frente es el Bichada y lo que está a nuestra izquierda y al fondo es el Guainía. Entonces el río Guaviare es la frontera natural entre el departamento del Bichada y el departamento del Guainía, y también es la frontera natural entre la Orinoquía, que está al frente, o sea, el Bichada ya es parte de la Orinoquía, y el Guainía es parte de la Amazonía. O sea, aquí muere la Orinoquía y arranca la Amazonía. Por eso son selvas bajas, en donde todavía se conservan sabanas, para empezar a tener un bosque, una selva más tupida en el río Inírida arriba. Esa comunidad que ven allá, en esa esquina, como vamos un poco cortos de tiempo, vamos a pasar por ahí. Si alcanzamos a parar de regreso, entramos a Coco Viejo, y si no, pues es la comunidad más importante en arte rupestre que tiene el departamento del Guainía. Hay más o menos unos 18 petroglifos que, si logramos parar, pues ya le contaremos ahí un poco más la historia. Bueno, estamos en la segunda parte de la estrella fluvial. Es el lugar en donde se encuentra el río Guaviare, que ya viene con las aguas del río Inírida. Y este que es el río Atabapo, catalogado como el río más lindo de Colombia por Andrés Hurtado en su libro de las maravillas de Colombia. Y es un río muy bello, de color mucho más negro que el Inírida, ¿no? Ese color del río se lo dan un químico que se denomina los taninos, que es de la descomposición de las raíces y las hojas, y por nacer, o sea, nace de 3 caños, 2 caños que vienen de Venezuela y uno de Colombia, que nacen muy adentro de la selva. Entonces le dan este color tan bonito al río. En la época de verano, el río saca unas playas bellísimas, blancas, y saca unas piedras con figuras de animales hermosísimas. Es un río también de petroglifos, y no es un río muy largo. Es un río que lo recorre uno en 5 horas, ya encuentra el nacimiento. A diferencia del río Guaviare, perdón, que es el que tenemos a la derecha. Si ven que aquí ya pueden observar esto, miren. Este que es San Fernando de Atabapo es una isla larga. Entonces fíjense que allá está el Guaviare, al lado derecho. Aquí está el río Atabapo, a nuestro lado izquierdo. Y por detrás de esa isla, que es San Fernando de Atabapo, ya viene el río Orinoco, que viene de Venezuela. Y más adelante vamos a encontrar el sitio exacto de la estrella fluvial de Oriente. Este río Atabapo es un río de no muchas comunidades indígenas. Y básicamente pues están los curripacos y los piapocos. Los curripacos y los pinaves. Y es un río que no tiene muy buena pesca. Esta selva de aquí para allá es una selva de caatinga baja. Si pueden observar, es mucho más baja, miren. Alcanzan a ser como arbustos, ¿no? ¿Sí ven? Porque estas tierras del río Atabapo son sumamente arenosas. Acá en ese lugar que está allá, que se llama Maviso, es a donde vamos a venir a bañarnos de regreso del viaje. Ahí es como el punto, y ahí pues ya podemos ver un poco. Entonces sigamos, vamos a ir hasta Manabén. En Manabén, para que las personas, nos vamos a bajar ahí, y los que necesiten hacer algunas compras y eso, y vamos a contar un poco la historia de Manabén, que es un poblado del departamento del Bichada. No. Entonces este es el lugar de tomar la fotografía donde se pueden ver los dos ríos, porque la fotografía desde la balsa no se alcanza a diferenciar los
La idea es que sea el paisaje. No, un primer plano. Ah, bueno. Y un segundo plano. Ese primer plano no lo tomamos del Ya espera, tranquilo, hágale. Qué pena. ¿Ves cómo es? La estrella fluvial de Inírida o la estrella fluvial de Humboldt, como se ha denominado. Aquí sí podemos observar bien a los tres ríos. Al lado derecho, el río Guaviare. Está esta isla que viene con el río Atabapo. Y acá viene el río Orinoco de Venezuela. Esto es lo que se denominó el nacimiento del Gran Orinoco. O el Gran... ¿Cómo es? El gran soberbio. O el Gran Soberbio. O el que le da el ¿Ah? cauce. O el que le da el cauce, exactamente. ¿Se acuerda de mí o no? Ah, bueno. Tremendo mosqueado. Buenas. Bueno. ¿Qué más? Ese es el pescado de nuestra región, el mosqueado. Aquí en este lugar es muy buena la pesca. Tiene la cucha, ¿no? ¿Cierto? Ahí está la cucha. La corroncha. Casquiares, que fueron los primeros que hicieron el casquiare, fueron los primeros que navegaron el casquiare, y fue quien descubrió que unían las dos cuencas, y además fue el que descubrió, o por lo menos llevó la información a Europa de lo que era el curare. Con ese curare que encontraron con los Yanomami, fue que hicieron muchos venenos en Europa, y él se hizo rico en parte con eso. O sea, él se cambió de lado y se enamoró de una indígena, se quedó con los indígenas, quedó de este lado, y le empezaron a combatir a los españoles, y él sabía cómo enseñarles, sí, lo inclusanaron. Entonces, pues es un río muy importante, un río que ha tenido muchos acontecimientos. En este lugar, en San Fernando de Atabapo, estuvo la Casa Arana. La época más violenta de la Amazonía fue la época del coronel Funes. Y él manejaba la Casa Arana desde San Fernando de Atabapo y así controlaban todos los ríos. En esa época de la esclavitud de los indígenas, en esa época fue muy difícil capturar a Funes, finalmente, inclusive con la ayuda de la guerrilla, se logró fusilar a Funes en San Fernando de Atabapo. Sin embargo, la época de la violencia fue muy fuerte y eso influyó mucho para que entrara una mujer que se llama Sofía Müller, y que hizo toda la evangelización basada un poco en la violencia que tenían los indígenas con los caucheros, que para ella eran el diablo, y entonces logró convencer a los indígenas a través de aprender sus lenguas. Aprendió 7 lenguas indígenas, que hablaban francés, inglés y alemán. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ligia Giraldo. Yo hago parte de la Fundación Biológica de Aroma Verde. La Fundación Biológica de Aroma Verde lleva más de 20 años en funcionamiento, ¿sí? Pero antes no se llamaba Fundación Biológica de Aroma Verde, sino que tenía el nombre de Fundación Amaji y Pureño, ¿sí? Este es en lengua yupú. Inició la fundación trabajando con la comunidad una comunidad en el Amazonas, en La Pedrera. Allá se hizo un muy buen trabajo con esas comunidades liderada por el capitán Ángel Yupuna Caripona. Después de muchos años de trabajar la fundación en Amazonas, empezamos a abrir espacio a trabajar con las comunidades indígenas de aquí del Guainí. ¿Sí? En el año 96 siempre se ha trabajado con la comunidad de La Ceiba. ¿Cuántas? ¿Cuántos Tiene un pasto para tanto.